¿Lo habéis oído? Esta voz de no se sabe quién, bueno, de una compañera que debió ponérsela a una computadora y le pagaron por ello, ¿no? Así que ya está bien. Empezamos a grabar y este es el Embárcate de noviembre, un Embárcate muy especial que llevamos, a pesar de todo, preparando desde hace mucho tiempo, porque Víctor y Justo están conectándose desde Madrid. Hemos tenido la suerte en Huesca de poder contar con ellos dos y con uno de los dos. Ha habido ocasiones para todo en distintos momentos de nuestra vida. Quiero recordar que fue Noemí Folch la que me dijo, tendrías que conocer a Víctor. Y luego es que tiene un amigo también un poco raro como él. Y a partir de allí, pues ya vimos que es que, pues eso, que Víctor y Justo tenían que estar en Huesca para contar cómo creían ellos que les iba la feria. Porque al final, de lo que se trata en los Embárcate, no es de dar clases magistrales, no de buscar maestros o maestras vitales, ni Budas, ni Marie Curie, que nos valgan, sino más bien convertirnos a todas y todos en seres tan especiales como lo que somos, con muchísima autoridad. Autoridad porque tenemos una vida, una experiencia que marca nuestras trayectorias y que al mismo tiempo nos ayuda a seguir relacionándonos con el resto de las personas. Muchas veces haciéndonos muchas preguntas. Y este es el Embárcate. Es una especie de lugar, de nave, en la que nos vamos encontrando distintas personas a las que nos gusta, yo creo que sobre todo eso debemos tener en común, a las que nos gusta interrogarnos. Así que este Embárcate es un Embárcate de interrogaciones. Es verdad que en torno a una fecha especial, dentro de nada, estaremos en el 25 de noviembre, que no es que sea ni más ni menos especial que cualquier día, pero sí que es cierto que desde la Organización de Naciones Unidas se ha elegido como el Día por la Eliminación contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, y eso hace que Arantxa, que está por un poco más arriba, más cerca de los Pirineos que nosotras, esté también muy pendiente de distintas actividades que poder compartir con otras. Actividades que tienen sobre todo por misión hacernos más fuertes entre nosotras, en el sentido amplio de las personas, que somos esta humanidad concreta que hoy estamos aquí. No me extiendo más porque he cumplido los 5 minutos estos que siempre proponemos a las 4:30 para ir dando paso a distintas amigas y amigos que se irán conectando. Y creo que no os voy a presentar mucho más de lo que os he presentado a Víctor y a Justo, porque seguramente ellos irán en la conversación desgranando mucho de sí mismos, aquello que puedan compartir esta tarde, y seguramente dejarán en el misterio muchas cosas también para otras ocasiones donde nos podamos. Víctor y Justo llegaron aquí a Huesca presentando un libro que ya tenía una trayectoria también vital, que era Diálogos masculinos. Yo lo primero que hice fue, pues claro, leérmelo y darme cuenta de que había detrás de esas palabras había dos personas efectivamente muy especiales que no tenían demasiado reparo en mostrarse a sí mismas tal y como se percibían en ese momento. Porque decir que tal y como somos es un poco difícil de mantener, porque esto de que somos es algo que va cambiando. Y bueno, resulta que estos Víctor y Justo, que están aquí con nosotras hoy, escribieron esos diálogos masculinos porque se lo habían contado unas cuantas veces. A Justo le gusta llamarse también un poco juglar, ¿no?, de los caminos, y se nota en ese diálogos masculinos que han hablado mucho, han conversado mucho, han compartido mucho verso, nunca mejor dicho, mucha palabra. Comparten mucha palabra, habían compartido mucha palabra antes de convertirla en palabra escrita. Me gustaría que para un poco para ejercer esa presentación, tanto Justo como Víctor, en el orden en el que queráis, intentéis buscar 3 palabras que creáis que definían a Víctor o a Justo
antes de empezar a hablar entre ellos, antes de empezar a hablar entre vosotros. ¿Quién era Víctor? ¿Quién era Justo? En 3 palabras, antes de que se cruzara la conversación con el amigo que estaba en esos diálogos masculinos. Dale, Víctor. Pues en mi caso, yo si tuviera que elegir 3 palabras, a lo mejor no serían 3 palabras independientes, pero yo creo que era una persona diferente. O sea, esas 3 palabras para mí me definen bastante bien, porque ya no solamente que tenga que ver con este trabajo de masculinidades que estamos haciendo, que llevamos haciendo estos últimos años, sino porque, bueno, a lo mejor confluyeron una serie de cosas que a mí me permitieron pues dar esa especie de, suena un poco así cursi, ¿no? Pero ese salto cualitativo que estamos buscando en nuestras vidas para que todo tenga sentido y para que hagamos las cosas por una razón, ¿no? O de una determinada manera, ¿no? Y yo la encontré justo a raíz no solamente de conocer a Justo, evidentemente no le voy a dar tanta importancia a mi querido Justo, pero sí que es verdad que a partir de ese momento hay algunas piezas que empezaron a encajar, ¿no? De manera así un poco natural, y lo que dio lugar, o lo que está dando lugar, porque coincido contigo en que no se puede describir el Somos porque está cambiando continuamente. Yo sí que miro para atrás, hace 5 o 6 años que Justo y yo nos conocemos, y yo sí que veo un Víctor que es una persona, no voy a decir totalmente diferente, porque tampoco sería verdad, pero vamos, sí que es muy diferente en muchos aspectos. ¿Y Justo? A mí me sale decir, vamos a decir, en este punto en que Víctor y yo nos encontramos como 2 caminantes que se encuentran en un espacio común. La vida nos trajo hasta allí, no fue una elección, vamos a decir, premeditada, ¿no? Yo sí que me reconozco antes como un hombre, como que creyendo que yo era capaz solo, y además tratando de cumplir un mandato que no era mío, pero que yo creía que era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero en una dirección como muy clara, y sobre todo en esa sensación un tanto omnipotente de que uno es capaz solo. Todo eso con un montón de dudas en mí, ¿no? El encuentro con Víctor supone el percibir, primero, que no era capaz yo solo, y que existe una forma nueva, sobre todo para los masculinos, que es hacer algo juntos entre iguales. Entre iguales. Entre iguales. A mí me parece importantísimo esto. Y con Víctor se ha producido ese milagro no esperado. La capacidad de compartir y sumar 2 tiarrones sin competir entre nosotros, entre iguales, en un sumar, vamos a decir, con sentido y con vocación de servicio. Y esto, en todos los años anteriores, jamás me había ocurrido. Qué bonito. Porque evidentemente vamos descubriendo que Víctor y Justo eran 2 hombres distintos a lo que son ellos ahora mismo, pero distintos entre sí. Siguen siendo distintos, pero sí que es verdad que, como dicen, parece ser que han encontrado un punto común en el que hay algunas cosas que les mueven a favor de algunas cosas que significan al final reconstruirse a sí mismos todos los días. ¿En qué medida creéis, Víctor y Justo y Víctor, que estos diálogos masculinos, que al final se materializaron en un libro, os fueron cambiando la manera de entenderos a vosotros, a cada uno de vosotros, y en general al grupo de hombres con el que creéis que podéis compartir alguna cosa, alguna vivencia, alguna manera de construirse culturalmente? Es que chico, no entiendo yo. Maribel, perdona. Maribel, ¿te importa? Hola. ¿Te importa quitar el audio, por favor? Ay, Gracias. Víctor, Justo, como distintos que sois, ¿en qué medida encontrasteis puntos en común entre ambos para pensar que eso os podía ayudar a seguir creciendo a cada uno de vosotros y al mismo tiempo a seguir creciendo en una idea de, por decirlo de alguna manera, de construir las masculinidades de una forma diversa
pero sobre todo mucho más amable con cada persona y sobre todo también con las mujeres. Mira, yo creo que la ventaja que tuvimos también justo yo es que quizá nos encontramos en el momento idóneo. Es decir, a mí me gusta siempre Qué hablar, bueno eso. me gusta siempre hablar que esto es un proceso. Igual que antes no éramos capaces de definir el somos, pues yo creo que esto, el proceso en el que estemos inmersos, pues no deja de ser, pues ha tenido un punto de inicio en nuestras vidas y esperemos que tenga un punto final lo más largo, porque querrá decir que seguimos trabajando en esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que la colaboración, o cuando nos conocimos justo yo, pues llegó en ese momento inicial de cuando surgen un montón de preguntas que no sabes las respuestas y que las tienes que encontrar por ti mismo, porque yo lo que ha ido siendo mi vida, yo no he encontrado respuestas en los libros, ni en los talleres, ni en las charlas, porque entiendo que es un proceso tan particular que yo creo que cada hombre lo tiene que vivir en primera persona. O sea, lo podríamos contar, pero yo creo que lo que contemos, cada uno lo tiene que recoger y vivir o sea, encontrar su propio camino, porque a lo mejor mi camino no le vale a otra persona ni a otro hombre cuando estamos hablando de este tema, ¿no? Con lo cual, yo, además, fíjate que habiendo tenido ya dos libros, noto muchísima diferencia entre los momentos en los que se escribió el primero y el segundo. Entonces, el primero llegó, yo creo que en el momento idóneo, porque nos permitió, pues un poco abrir las ventanas y ver ahí un poco ahí que hay fuera, porque para mí eso fue el gran cambio de escribir ese libro, era preguntarme por dónde había ido transitando mi vida durante 43 años anteriores y por qué no me había hecho esas preguntas que ahora me parecen tan fundamentales, ¿no? Yo creo que ahí radica uno de los grandes, de esos privilegios que a veces tanto hablamos masculinos, que vamos por el mundo sin ningún tipo de control, o sea, simplemente transitamos por él sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Yo creo que en ese momento llegó el momento de decirnos y preguntarnos que a ver si por donde hemos ido transitando era el camino que debíamos haber tomado, ¿no? Sí, yo quiero centrar de alguna manera, sobre todo para las personas que quizás no nos conocéis tanto, que Víctor y yo estamos unidos por dos mundos, por dos asuntos. Uno que es que somos amigos en el sentido de que nos acompañamos en la vida, nos echamos una mano. Yo echo una mano cuando a veces pues, de sus asuntos familiares, el de los míos. Estamos unidos como dos amigos normales. No hay ninguna especialidad en eso. Pero a la vez, los dos por lo que sea, hemos tenido curiosidad y nos hemos encontrado en el momento adecuado, como dice Víctor, por explorar esto que llamamos masculinidad, esto que llamamos la socialización masculina, esto que llamamos esta forma de ver la vida, esta forma de abordar el mundo que es la que tenemos los hombres. Y los dos veníamos de espacios distintos, pero con esta curiosidad dentro de nosotros, por razones obvias, por la interpelación feminista, que no nos quepa la menor duda, porque esto sin la interpelación feminista no se nos hubiera ocurrido a nosotros solos probablemente, por la sabiduría feminista, pero al final con una vocación de comprender, sobre todo comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Y fijaros lo que descubrimos, Víctor y yo, que esto es hermosísimo, y yo lo invito a todos los hombres que nos escuchan a hacer este experimento. Víctor y yo somos dos hombres distintos, de edades distintas, con situaciones, vamos a decir, socioeconómicas distintas, familiares distintas. Pues bien, cuando hemos compartido nuestras biografías masculinas, que este es el objeto de este librito del que nos hablaba hace un momento Pilar, que luego ha tenido una secuela también, la segunda Luego parte. hablaremos de esas. Luego hablaremos de eso. Pues en el objeto de ese libro, que es ese compartir biografías, lo que es sorprendente es que a Víctor y yo, sin conocernos de nada, estábamos unidos en nuestra historia por episodios vinculados a esa masculinidad de la que yo hablo, episodios de violencia, episodios de... Voy a utilizar términos amables porque hay niños delante, pero os podéis imaginar, ¿no? Episodios relacionados con la dominación, con el poder, con la relación injusta y desigual con vosotras las mujeres. Por lo tanto, dos hombres distintos, diversos, estábamos perfectamente vinculados por una manera de ver el mundo. Y conversando, dialogando con Víctor, hemos podido aflorar una realidad que no era la mía sola, sino que es una realidad socializada masculina. Por eso merece mucho la pena el descubrir que tenemos todos un problema.
Y una oportunidad a la vez, claro que sí. Sí, eso está muy bien, muy bonito. Volviendo a ese libro, al primero, a Diálogos masculinos, a mí una de las cosas que desde fuera, antes de empezar a leeros, pensé fue, mira, pues qué bonito esquema, ¿no? Esto es como los diálogos de Platón, esto es la tradición clásica griega, dos amigos con discípulos, de alguna forma, que están hablando entre sí. Claro, enseguida se me cayó, no el libro, sino el prejuicio que yo también tenía con respecto al libro. Se me cayó enseguida porque descubrí que no se trataba de dos condiscípulos, efectivamente que se trataba de dos amigos que desnudaban su biografía y, como decía justo, descubrían puntos en común, aunque sus realidades hubieran sido tan diferentes. Me gustaría que, sin desvelarnos muchas cosas sobre el libro, porque algunas gentes de las que estamos aquí lo habremos leído, otras personas no, y tendremos ocasión. Señaladnos, por favor, tres temas de los que tratan estos diálogos masculinos que creáis que son capitales para continuar a partir de allí. 3 temas cada uno o 3 temas entre los dos. 3 temas que a lo mejor resulta que coincidís, o no, porque cada cual también en esos diálogos se descubre poniendo el acento en una parte y no en otra, ¿no? Porque ahí está la diversidad, por mucho que haya algunos aspectos que son comunes entre vosotros y comunes también entre nosotras, las mujeres, también de una forma diversa, porque de alguna manera ese tipo de mandato es un mandato unívoco, solo que dirigido a un grupo o a otro de una manera diferente. No sé si luego nos dará tiempo a poder hablar de cómo se vive eso mismo hoy por hoy en niñas y en niños que fuisteis vosotros también, o en jóvenes que fuisteis vosotros también. Pero 3 temas que creéis que son capitales, que fueron un poco aquella manera de decir, a raíz de esto me dio un poco de luz. Me dio luz a propósito de la oscuridad que yo estaba viviendo también, claro. Yo creo que así, sin pensarlo mucho, a mí los 3 primeros temas que me vienen a la cabeza son violencia, sexualidad y emociones. Así un poco a bote pronto, ¿no? Emociones también por intentar enlazarlo con el tema de cuidados y ya un poco más lejos, ¿no? Pero emociones para intentar sentir el cambio que estamos intentando continuar en nuestras vidas, ¿no? Y todo eso englobado, a lo mejor quizás, que es donde yo más me vi indagando en ese primer libro, en esa especie de mentira o de máscara o de traje que es la masculinidad, que al fin y al cabo no deja de ser una gran mentira, porque yo recuerdo, por ejemplo, haber regalado este libro a mis padres, y cuando lo leen, pues delante suya se presenta un hijo que ellos aparentemente no conocían en esa profundidad, ¿no? O sea que yo creo que hay una gran mentira. Pues, bueno, hay un modelo de hombre que cada uno en su vida pues va construyendo con piezas suyas o las que le van poniendo encima, y eso hay que un poco echarlo por tierra para después hablar de lo que realmente importante es, ¿no? Entonces, bueno, para mí romper ese primer muro y desnudarnos un poco en el sentido de venga, vamos a ver, vamos a contar lo que de verdad pensamos, no lo que decimos, que eso ya sabemos que muchas veces es una gran mentira, a veces es una pequeña mentira, a veces es una gran mentira, y vamos a hablar pues con la sinceridad o la honestidad que deberíamos hablar siempre. Yo creo que eso es muchas veces lo que más a lo mejor llamó la atención de ese primer libro, el grado de sinceridad o de honestidad que supimos darle sin buscarle, sino que simplemente pues eso, quisimos indagar. Y creo que esos son un poco también los temas más importantes que esconde ese libro. Y bueno, yo coincido con Víctor, por darle otro enfoque. Para mí los 3 asuntos relevantes que surgen al escribir el libro y que me consta que me dicen a quien lo ha leído. El primero es la importancia de la infancia y de la educación, de cómo se inocula ese hechizo maldito que llamamos machismo, misoginia, supremacismo masculino, ¿no? Y ha sido encontrarnos en la realidad de la infancia de Víctor junto con la mía,
el darnos cuenta que la sociedad, pero también nuestros padres, nuestro padre o nuestra madre, cada uno en su medida, y nuestro entorno, ya nos explicó cómo teníamos que ser hombres. Mi padre a mí me decía, y en el libro está recogido, tu madre es una inútil como todas las mujeres. Hace muchos años de esto, pero yo lo viví. Cuando murió mi padre, a mí me decían, ahora tú eres el hombre de la casa. Y eso que yo tenía una hermana mayor y estaba mi madre, pero el hombre de la casa era yo. Por lo tanto, es obvio que al aflorar esto con esta perspectiva te das cuenta que te están diciendo cómo has de ser hombre y no te da noción de elegir, naturalmente. Entonces, la primera es la importancia de la infancia, ¿no? La segunda es, y tiene que ver con las emociones que dice Víctor, la falta de empatía con el dolor infligido. Es decir, hemos hecho daño, en mayor o menor medida, a nuestras semejantes, a ellas, y hemos creído siempre que no era para tanto. Había algo en nosotros, en nuestras historias, que nos permitíamos ciertas conductas, y estamos hablando de dos hombres normales, no somos ni muchísimo menos especialmente machistas, ni lo hemos sido nunca en el fondo, pero sí que ha habido una actitud, una manera de relacionarnos con nuestras parejas, con nuestras hermanas, con nuestras madres, ¿no? Recuperar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de la otra mitad de la sociedad es otro de los elementos del libro. Y hay otro tercero que a mí me fascina, y es comprender a través de lo personal cómo es lo político. Porque de alguna manera alguien tiene que explicar por qué el 80% de los delitos los cometemos los hombres. Alguien tiene que explicar por qué el 94% de los asesinatos los cometemos los hombres. Alguien tiene que explicar por qué el 97% de las agresiones sexuales y de las violaciones las cometemos los hombres. Y una manera de explicarlo y de comprenderlo es mirándose a uno mismo. Y estos son un poco los tres elementos, yo creo, importantes en esta obra, ¿no? Me da pie ya a hablar de esa transición al Diálogos Masculinos 2, que aunque solo sea por el título, sí que parece que realmente cumple con ese tránsito. El primero, yo personalmente sí que descubrí un itinerario así íntimo, pero muy, muy curativo por vuestra parte. Y el segundo, que además tiene como subtítulo Asesinos, carroñeros, ciudadanos, parece que abandona esa esfera de la intimidad, que casi siempre solemos creer que la intimidad siempre es amable, y nos lleva directamente a enfrentarnos con la construcción social de un pedazo de arquetipo maldito mago de Oz, que hace que muchas personas sean infelices. Algunas a fin de cuentas, pagando con sus propias vidas esa infelicidad. Y otros, pues construyéndose de una forma monstruosa. No cabe ninguna duda. ¿Qué diferencia hay entre esos primeros diálogos y los segundos diálogos? Ahora vamos a pedirle a Justo que empiece él y luego Víctor, si quiere, también hila su propio discurso. Bueno, hay una diferencia, yo creo, obvia, que es la madurez del ejercicio. La primera entrega de estos diálogos, que os recuerdo que son 2, 3, ¿cuántos son, Víctor? ¿20? ¿Cuántos son? 20. Son 20 diálogos en cada uno de los dos libros, los estaba contando ahora. 20 diálogos. Los primeros 20 están pues escritos con mucho corazón y mucha ilusión y sobre todo mucha responsabilidad, pero era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? Esta segunda entrega tiene un aire más experto, más elaborado, más meditado, ¿no? Pero siguen teniendo, yo creo, que la misma frescura. Es verdad que ya vamos buscando hilando fino, sería un hilar fino, ¿eh? En la primera entrega aparece lo más grueso del análisis y de la exploración, pero en la segunda entrega seguimos encontrando motivos para seguir dialogando. Yo tengo la impresión, porque claro, la vida da para lo que da, que podríamos hacer
50 capítulos, sería 50 entregas, ¿no? Porque no paramos nunca de encontrar razones para dialogar sobre cómo nos comportamos, cuáles son las razones y qué es lo que merece cambiar. Yo creo que lo hermoso de todo esto, y en el segundo libro se nota que merece mucho la pena el ejercicio porque eso es el progreso. El progreso es la autoindagación personal trasladada a lo social, es decir, socializada como autoindagación, que eso es el pensamiento, la filosofía, etcétera, para que al final construyamos un mundo político más justo, más igualitario, etcétera. El segundo ejemplar, el segundo libro yo creo que tiene más madurez, por decir así. No sé qué opinas, Víctor. Pues mira, yo quería señalar también una cosa que yo creo que es una gran diferencia, pero a la vez va muy en la línea que comentas, ¿no? Yo creo que el primer libro tardamos en escribirlo cerca de un año, porque lo fuimos escribiendo de forma pormenorizada. Dijimos, bueno, pues cada 15 días vamos a publicar en un blog pues un diálogo de estos, ¿no? Entonces, pues, sin ninguna prisa, o sea, sabíamos que queríamos tardar por lo que tardáramos, y yo creo que más o menos tardamos eso, en completar ese libro, ese primer libro, un año, ¿no? El segundo libro lo escribimos en un mes. Y hay otra gran diferencia. En el primer libro fuimos escribiendo temas que nos iban saliendo, y yo creo que en el segundo fuimos ya a buscar esos temas. O sea, yo creo que el ángulo o el enfoque fue sensiblemente diferente, en el sentido que también justo dice que esa experiencia de 2 años entre un libro y otro nos permitió ser más finos. Es decir, en vez de vamos a escribir un libro a ver qué es lo que nos ocurre o lo que hemos vivido, nos vamos a ir a buscar determinados temas que a lo mejor en el primer libro no salieron, que yo creo que son fundamentales, que tienen que tratarse, y los pusimos en el segundo libro y fuimos a por ellos. O sea, no vinieron los temas a por nosotros, sino que nosotros quisimos ir a hablar de determinados temas, como por ejemplo la prostitución, algo que parecía un poco oculto en el primer libro, de que casi no se tocó así muy al refilón, ¿no? Entonces, o la pornografía, o una serie de temas que quizás en el primer libro quedaron un poco cojos, y yo creo que incluso alguna persona nos lo indicó así como diciendo, pues para el siguiente libro tenéis que hablar de esto, esto y esto. Y de eso no propusimos. Y fíjate, perdona Pilar, es que según me está hablando Víctor, me estoy dando cuenta de algo que también es muy importante, yo creo. Estos libros van de exposición. Nosotros contamos verdades de nuestras biografías, cosas que nunca se las habíamos contado antes en público. Pues ahora no solo lo hacemos en público, sino que lo escribimos en un libro que puede caer en manos de cualquiera. Por lo tanto, nos sometemos al juicio implacable de cualquiera que nos lea. Y ahí, de verdad, de corazón, algunos de los episodios que en primera persona del singular, pues reconozco que yo fui aquel. Y esta es la aportación por nuestra parte, en mayor o menor medida. Yo creo que eso tiene, vamos a decir, el riesgo que tiene. A mí lo que me pasa con el segundo libro es que después de haber publicado el primero y haber visto que la sociedad no me ha quemado en la hoguera, me he atrevido, voy a decirlo así, a compartir aún más de una realidad que nuestro objetivo de contarla es solo pura vocación de servicio, por si fuera útil. Así no ocurrió. Esta es la manera en que ocurrió y operó este mandato masculino, esta forma de ser hombre. Por favor, que no vuelva a ocurrir. Sería el planteamiento, ¿no? Cuando explicas algo con la vocación. Ya, yo tengo una convicción muy personal. Para mí el sufrimiento sirve, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Para mí el sufrimiento no tiene ninguna utilidad. Solo una, que es contarlo para que nunca más. Este sería el planteamiento. Y este es un poco el objetivo del libro. Pero bueno, el segundo libro yo me he atrevido a contar más cosas después de percibir que tiene sentido hacerlo, ¿no? Porque además esos diálogos no son solo un libro, son parte del método, porque luego habéis llevado esos diálogos a amplificarlos a lo largo y ancho como mínimo de esta geografía tan diversa que tenemos, ¿no? Ahí sí que me gustaría que nos mencionaseis o nos compartieseis, no tenemos por qué dar nombres, pero bueno, si lo queremos hacer, lo hacemos, a otros compañeros de viaje que nos hemos encontrado, porque de compañeras de viaje hablaremos también, pero otros compañeros de viaje que se han sentido conectados con vosotros en esos diálogos. Y si nos podéis contar
en qué medida se han conectado y cómo habéis notado esa conexión. ¿Quién? Víctor. Compañeros de viaje, supongo, no sé si te refieres a hombres que nos han leído o a hombres también dentro de este ámbito de... Hombres que os han conversado, sería la palabra. Hombres que os han conversado. Pues, bueno, evidentemente yo no voy a dar ningún nombre, pero vamos, sí que nos hemos encontrado a hombres que han descubierto pues que efectivamente lo que nosotros contamos en un libro a ellos también les ha pasado, y también les ha pasado como a nosotros, ¿no? Que nunca pensaron que, pues como decía justo hace pocos momentos, que ni lo que nosotros habíamos hecho era tan grave, ni como, pues que a lo mejor ni siquiera lo habían pensado, ¿no? Yo sí que recuerdo más que hombres leyendo nuestro libro, sí que recuerdo algún hombre en alguno de nuestros talleres que se ha sentido profundamente removido, ¿no? En el sentido de decir, ostras, pues, o sea, como esa imagen que a veces te quedas en blanco, como diciendo, ostras, pues yo eso también lo... Y hablo de no hombres necesariamente de una estrada, o sea, estoy hablando también de chavales jóvenes que nunca habían pensado que a lo mejor pues el agarrar de un brazo a tu pareja pues era una agresión, porque no le han dado más importancia, o sea, no sé, cosas así, muchas. O sea, no digo anécdotas porque no es una anécdota, pero vamos, detalles o matices de cosas que nunca nos hemos planteado que pudieran ser violencia, una forma de, no sé, pues la forma que tienes de a lo mejor de romper con tu pareja, que quizás en unos momentos más críticos en los que los hombres demuestran todo lo que llevan dentro, ¿no? Y yo creo que en ese contar las cosas de una manera en primera persona, no de hablar de los hombres en global, que eso a veces pues no acaba de bajar al suelo, ¿no? Y a la gente pues le puede parecer bien, mal o regular, pero no les transmite que ellos también son como nosotros, ¿no? O sea, que en el fondo, lo comentaba justo, que puedes venir de dos lugares perfectamente diferentes y hay muchas de estas historias que desgraciadamente son muy comunes. O sea, que yo creo que ahí sí que nos hemos encontrado por el camino muchos hombres que espero que hayan cogido nuestro libro y hayan seguido, porque nuestro libro no es más que una foto en el camino. Entonces, ellos, ojalá hayan cogido esa foto en el camino y hayan seguido transitando, no necesariamente por nuestro mismo camino, porque son caminos diferentes, pero que les haya servido pues eso, pues para seguir caminando y a un ritmo un poco más ágil, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que los hombres un poco vamos así, un poco al trote, ¿no? Mientras las mujeres vais caminando en el feminismo o transitando la cuarta ola, nosotros vamos ahí dando cabezazos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es eso, que los hombres que nos hemos ido encontrando, espero que hayan cogido un poco de oxígeno y fuelle y hayan seguido su camino más lejos. Qué bueno eso de poder respirarlo, justo. Fíjate, yo sí tengo lo que dice Víctor, ¿no? Yo sí tengo la convicción de que el libro tiene efecto. Y cuando digo libro no me refiero al libro, porque no, sino vamos, me gusta esto que has dicho, Pilar, que el libro esconde un método. El libro esconde un método, ¿no? Esto nos ha salido así, esto no hay arrogamiento, sino que ha sido pues un proceso. Sí, es verdad, el libro esconde un método. El método de, vamos a decir, de conectar lo que está ocurriendo en la sociedad, en particular la interpelación feminista, en mi caso la radical abolicionista, es decir, cómo el feminismo nos está interpelando, porque no puede ser de otra manera, y ser capaz de recoger eso, tratando de responder a ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque es una pregunta que todos los hombres se hacen, da igual que sean muy conservadores o muy progresistas ya, pero todo esto que dicen ellas, en el fondo, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues vamos a decir, el secreto para encontrar esa pregunta está en tu propia biografía, querido amigo. Este es el método. El método es usar tu propia biografía para comprender el mundo que te rodea a través de la sabiduría feminista, ¿no? Entonces, cuando esto, a través del libro o a través de los talleres, que donde lo que hacemos es compartir el método, ¿no? Jugar a cantar esta música, es explorar este mundo, ¿no? Pues sí que ocurre que los hombres se remueven. Unos se quedarán hieráticos diciendo, uy, a mí no me afecta, pero en el fondo se le ven los ojillos. Y otros se suman, incluso alguno se rompe, como hemos visto Víctor y yo, hombres romperse, al darse cuenta que ellos también han sido victimarios alguna vez y que han infligido sufrimiento. Y yo recuerdo, no voy a decir ni el nombre ni el detalle, pero me acuerdo del taller que hicimos en Huesca, precisamente,
donde uno de los hombres nos contó algunos de los existentes episodios, que él mismo decía, ¿cómo he podido olvidar esto tan grave que ahora vosotros me los habéis recordado? Ojo, no estamos solo en el lado pensar que es un tema de fustigamiento, es un tema de responsabilidad al sentir que uno forma parte o ha formado parte. Pero para acabar sobre el impacto en los demás, porque si no funcionara, ni Víctor ni yo lo hubiéramos hecho y no seguiríamos haciéndolo. Nosotros tenemos sensación de que es útil, si no, ¿para qué? Pues fijaros que este libro, creo que vamos a hablar después, ha sido incluso inspirador de una película que se llama El Círculo. Sí. Entonces hay toda una especie de hilo. Esto no me gusta mucho porque como empezábamos diciendo que uno no puede hacer nada solo, sino que lo tenemos que hacer unos con otras, otras con unos, unos con unos, otras con unos, ¿no? Y vas tirando del hilo, se ha creado a través del método, sumado a otras maneras de explorar la masculinidad y sobre todo respondiendo a la interpelación feminista, otra manera de abordar el mundo, ¿no? Haces referencia justo ahora a una figura geométrica. Esto en mis primeros tiempos, yo fui durante bastante tiempo, trabajé con personas adultas en educación y con los grupos de mujeres lo veíamos claro. Dicen que España es un lugar de bares. No sé si ahora, después de haber pasado por la experiencia de 2020, sigue siendo lo mismo o no. Bueno, nos tendremos que también reinventar en nuestras maneras de estar en el ocio. Pero siempre nos resultaba curioso descubrir que las barras del bar están llenas de hombres en línea. Es verdad que se comunican entre sí, pero en una línea recta, con distintos hitos en ese segmento. Por lo general, no digo que esto sea lo que siempre suele ocurrir, pero eso es por ejemplo, una imagen como una foto fija frente a otra idea, que es la del círculo, en la que nos reunimos habitualmente las mujeres porque ese es el espacio cultural que sobre todo nos han entregado también en nuestro mandato. Es verdad que ahí yo creo que geométricamente salimos a ganar porque en un círculo nos vemos iguales y nos vemos todo el mundo las caras. En una línea recta es difícil porque casi siempre tienes la dificultad, cuando menos, de que te enfrentas a tu propio espejo. Te estás mirando al espejo cuando estás hablando con otros. Y eso también tiene sus inconvenientes. Habláis del círculo. De hecho, la peli que espero que la podamos traer a Huesca en breve, la peli se llama El Círculo y está basada en que hacéis círculos de hombres. Es verdad que cuando estuvimos en Huesca también compartimos esa experiencia como mixta, ¿no? En un círculo en el que también estábamos las mujeres. Pero, a fin de cuentas, esa figura geométrica, ese círculo, ¿qué es lo que nos ha dado? Y, bueno, en definitiva, ¿por qué da nombre a la película? ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo respecto a lo que dices del círculo y de esa simbología, ¿no?, que siempre es tan importante, yo creo que independientemente del círculo, o sea, ya no solamente la forma geométrica de estar todos a la misma altura, por así decirlo, sino, por ejemplo, a Justo y a mí nos gusta siempre que no haya barreras entre nadie, ¿no? A veces cuando nos ha tocado dar alguna charla o un taller en algún sitio y nos ponen detrás de una mesa y después en unas gradas a la gente, esa manera tan patriarcal de gestionar los espacios es absolutamente incómoda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el círculo, lo bueno de vernos unos a nosotros o unos a otras, es que tampoco hay nada entre medias. O sea, estás delante de la persona o delante de las personas que están en ese círculo. De todas formas, un pequeño matiz, eso no asegura que la relación sea perfectamente horizontal. O sea, yo he estado en círculos, en muchos o pocos, no sé cómo serán, pero en algunos, evidentemente, a pesar de estar todos a la misma distancia, también es verdad que hay gente que interviene más, menos. O sea que las jerarquías todavía, incluso dentro de un círculo de hombres, seguro que en lo de las mujeres pasa mucho menos, incluso dentro de un círculo los hombres somos capaces de todavía seguir transitando por ese modelo tan jerárquico, ¿no? Pero vamos, de todas formas, efectivamente dio título a ese documental de que hablas, que por cierto el primer título, aquí te voy a hacer te voy a dar una pista de
de algo que a lo mejor desconoces, se iba a llamar El tercer hombre. Eso habría que preguntar al director y a los productores por qué, pero bueno, es verdad que al final tomó ese nombre del círculo y además yo creo que es el nombre más acertado porque es curioso, porque muchas de las charlas o talleres que damos, cuando hablamos de los grupos de hombres o de los círculos de hombres, pues había muchas, sobre todo mujeres, que nos preguntaban, bueno, ¿y de qué habláis ahí? O sea, tenían una cierta curiosidad de lo más sana y además de lo más también decir, bueno, ¿y de verdad esto vale para algo? O sea, ¿habláis de cosas que no sean los habituales temas de bar, de fútbol y demás historias? ¿O de qué habláis? ¿No? Entonces, sentíamos que había una cierta, bueno, curiosidad sana por conocer qué pasa dentro de un círculo, ¿no? Y estos dos directores, Álvaro y Iván, pues consiguieron meter una cámara dentro de un círculo, dentro de muchos círculos, porque fueron muchas horas de filmación sin que se notara. Porque claro, también no deja de ser un espacio muy particular en donde puedes tener el peligro de echar por tierra la autoridad de las personas que lo conforman, con lo cual yo creo que también dieron justo con la tecla para que eso no se desmoronase y no pareciera algo artificial. Entonces yo creo que como primer punto de partida para sentir lo que es ese documental, pues es eso, ¿no? Conseguir meter una cámara, porque solamente había una, o sea, ahí no había como una película plano contra plano, ahí no había trampa ni cartón, había una cámara filmando simplemente cómo se hace un círculo. Yo creo que eso es muy interesante. Me sale por colocar bien las piezas de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por hacer honor a los directores del círculo. La vinculación entre los círculos de hombres, el documental y nuestros libros, y Víctor y yo, es como sigue. O sea, los círculos de hombres es una herramienta histórica en el trabajo de masculinidad que lleva en España muchos años. El precursor probablemente sea Alfonso Colodrón, hace más de 40 años que empezó a hacer este trabajo, supuesto trabajo me refiero de exploración en la parte masculina de la humanidad, ¿no? Y eso tiene su propia deriva. Víctor y yo hemos participado, y de alguna manera seguimos participando, en el uso de esa herramienta, que vamos a llamar grupos de hombres, círculos de hombres, como herramienta de transformación. Por otro lado está el mundo de lo editorial y de la propuesta que hacemos Víctor y yo, que es estos libros y los talleres. Y la vinculación entre estos dos, a través de estos mundos, a través de la documental, es que el director del círculo se inspiró en los diálogos masculinos para iniciar su propio proceso de autoindagación en su masculinidad, que le llevó a los círculos de hombres, y al final quiso hacer un documental, es decir, un documento audiovisual de lo que pasa ahí dentro. Y nos convenció para meter las cámaras dentro de nuestra intimidad, y eso desde luego tiene mucho mérito por su parte. El documental yo creo que es interesante, merece mucho la pena. Ahora bien, los círculos de hombres son una herramienta para la indagación de la masculinidad. Y como digo, llevan muchos años siendo la herramienta estrella o los grupos de hombres entre hombres. Pero que quede meridianamente claro que si no es con agenda feminista, los círculos de hombres solo van a servir para nuestro bienestar, pero no van a hacer poco o nada en lo que tiene que ver con la explotación, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Es decir, el foco de la manera de abordar los temas dentro de un círculo de hombres ha de ser con una agenda feminista. Y en mi caso, mi recomendación es que sea radical y abolicionista. No vale solo con trabajar en masculinidades diversas, sino vas a buscar el machismo y la misoginia y el supremacismo de la masculinidad hegemónica o diversa que se construye desde esa posición. No sé si me explico. Y lo digo porque es importante recordarnos que no solo es suficiente con trabajo emocional en los hombres, sino que tiene que haber una reeducación con perspectiva de sexo-género, ¿no? Y habéis vuelto a colocar en la conversación la palabra feminismos. Bueno, no tiene ningún sentido. En plural, ¿no? Pero está ahí. ¿Qué magisterios de cara a trabajar en esos círculos descubrís desde los feminismos? ¿Qué parte de
de los feminismos que tienen que ver con la negritud, qué parte de los feminismos que tiene que ver con el abolicionismo de la prostitución como una forma de explotación sexual, qué otras cuestiones relacionadas con la identidad de género están presentes en vuestra manera de circular. Porque hay una cosa que me ha gustado especialmente justo, y es que has dicho, te declaras un discípulo del feminismo, de los feminismos, y a ti te ha hecho llegar a unos discursos, los tuyos propios, sin dejar de lado que puede haber otros hombres, igual que hay otras mujeres, que a lo mejor no coincidan, o, por ejemplo, con tu militancia activa abolicionista. ¿Qué tipo de magisterios tienes en este momento que te dan fuerza como para seguir apoyándote en ellos? Víctor o yo. Víctor. Pero tú y luego Víctor. Ah, Más que bueno. nada porque como tengo a la vista hablante, te tengo a ti más grande que a Víctor, pero a Víctor no le pierdo de vista. Yo quiero recolocar en el centro de en qué consiste esta vocación, esta labor y por qué esta vocación divulgativa. Yo a quien tengo delante cuando hablo me refiero cuando me dirijo al sujeto interpelado o amorosamente interpelado, estoy viendo hombres. Mi vocación es dirigirme a otros hombres. Yo no tengo absolutamente nada poco que decir a las mujeres y mucho menos a las mujeres feministas. Porque creo que hay tanto que hacer en nuestra propia autointerpelación, es decir, en convertir nuestros espacios masculinos en por lo menos unos espacios igualitarios, que poco tiempo se puede quedar para hacer algo que vosotras ya estáis haciendo. Y vosotras lo estáis haciendo como creéis que lo tenéis que hacer a vuestra manera y es absolutamente respetable porque estáis en el lado complicado de la ecuación. Ahora bien, en nuestra interpelación entre nosotros, que es el trabajo que además nos proponéis hacer, convertir vuestros espacios en espacios feministas, no vengáis a los nuestros, esto es lo que nos decís, ¿no? En nuestra interpelación hay puntos de fuga. Y mi vocación es autocrítica, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo, revisar si lo que estoy es alejándome del eje que nos ocupa, porque nos podríamos dedicar a muchas cosas, pero lo que nos estamos dedicando es a hacer una sociedad igualitaria desde el punto de vista hombre-mujer, que es el padre de todas las desigualdades. Y cuando aparecen las interseccionalidades o aparecen las diversidades de orientaciones sexuales, está bien abordarlas. Pero al hombre racializado lo que hay que preguntarle es cómo se relaciona con su mujer. Y además de cómo se relacionan los blancos con él. Pero lo que nos ocupa es cómo se relaciona el hombre racializado con las mujeres que le rodean. Cuando estamos hablando del hombre homosexual, que también está en este ejercicio de trabajo de masculinidad, hay que preguntarle cómo se relaciona el hombre homosexual con su madre y con sus hermanas y con las mujeres que le rodean. Porque lo que nos interesa sobre todo es detectar si tenemos todavía ideología misógina y machista, porque la diversidad sexual no quita de que tengamos una construcción machista y misógina. Cuando hablamos del hombre de obrero, pues queremos saber cómo se relaciona con la mujer del obrero. Bien, este es un poco el eje que marca las preguntas a hacernos. Y ahí las respuestas están, para mí, en la sabiduría feminista radical abolicionista, porque es el que explica esta realidad, vamos a decir, universalista, pero también por qué todavía hay hombres progresistas diversos que les parece bien la prostitución o la pornografía, cuando es hoy uno de los mayores daños que tiene nuestra sociedad joven, que les estamos haciendo un daño horrible a través de esa industria criminal consistente en violaciones filmadas, ¿no? Más claro, seguro que también Víctor tiene algo que aportar. Sí, yo coincido, aunque justo yo tenemos visiones en algunos temas diferentes, sí coincido en que los círculos de hombres o los grupos de hombres es una herramienta. Y con una herramienta tú puedes hacer lo que creas conveniente con ella. O sea, eso por sí mismo no, ni por supuesto provoca ningún cambio por sí solo, ni nada por el estilo. Y además pongo un ejemplo clarísimo. O sea, yo llegué a los grupos de hombres a través de la paternidad. Bueno, pues mi primer grupo de hombres tenía que ver con padres varones que pues, tenían criaturas
casi todos recién nacidas, y bueno, pues ese cambio en nuestras vidas pues les llevó a formar ese grupo, ¿no? Bueno, yo tardé 2 años en estar en ese grupo y en coger mi primer libro de feminismo, o sea que estaría muy cómodo ahí con mis paternidades sin indagar o sin investigar otras parcelas de mi masculinidad que son tremendamente importantes o más que la paternidad, ¿no? Entonces coincido que todos los grupos de hombres que los conocemos de todos los palos, por así decirlo, deberían ir encaminados fundamentalmente pues, a ese destino, a ver en qué podemos, a la palabra a lo mejor ayudarnos la más adecuada, ¿no? En qué podemos cooperar para acabar con esa violencia continua frente a las mujeres y con esa discriminación, pues mires donde lo mires, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que también los círculos, y creo que no es algo excluyente, yo creo que se pueden tratar en muchos temas, porque yo en los círculos principalmente he buscado, por así decirlo, 3 soportes. A mí me han venido muy bien los círculos para conocerme a mí mismo, para analizar mi relación con otros hombres y finalmente, no necesariamente por ese orden, sino para ver cómo ha sido o cómo está siendo mi relación con las mujeres. Y yo creo que ninguno de esos 3, yo creo que incluso me atrevería a decir que esos 3, o sea, por esos 3 caminos hay que pasar, ¿no? Ya digo que no necesariamente tiene que ser por ese orden, ¿no? Porque no sí que ver que he conocido muchos grupos también muy concienciados con el tema del género, pero que no lo han sentido. O sea, que no. Que en la cabeza muy, muy claro y tal el discurso, pero que después en la práctica pues están en un bar haciendo un chascarrillo sobre una chica de 14 años que pasa por la calle. Digo, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, acudo a la manifestación del 25N o del 8M, súper, porque estoy en un centro social y estoy muy, no sé, me interesa mucho este tema, pero a la vez no lo acabo de bajar al tiempo de lo que acabo de sentir, ¿no? Entonces yo creo que todo es compatible y todo es necesario a la vez, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que hay que ser, una de las cosas que yo más he hecho en falta en los grupos de hombres por los que yo he pasado es más autocrítica, porque los hombres tenemos muy poca autocrítica. Entonces, por ejemplo, en España tenemos una historia de 30, 35 años de grupos de hombres y de movimientos por la igualdad, y sinceramente lo que hemos conseguido en 35 años es poco o nada. Y yo no veo lecturas críticas sobre eso, veo mucho ánimo, muchas ganas de hacer un montón de cosas, aparentemente, pero después no somos capaces de mirar para atrás y decir, bueno, a ver, esta acción en concreto, ¿qué ha aportado? O sea, ¿qué ha conseguido cambiar en la vida de las mujeres, ¿no? Como yo siempre recuerdo una frase que le escuché a Susana Cova, que siempre decía, dice, a mí lo que hagáis en los círculos de hombres me da igual, siempre y cuando trabaje con ese objetivo. Bueno, pues si queréis hablar de emociones y eso repercute en que la vida de las mujeres en la calle se experimenta algún cambio, pues adelante. Entonces, yo creo que la gran pregunta es esa. Bueno, yo creo que el género no deja de ser relacional. Es decir, lo que tú apliques en un lado de la balanza, inevitablemente yo creo que va a tener consecuencias en el otro. Entonces, yo creo que esas consecuencias, pues bueno, pues hay que medirlas. Y te voy a poner un ejemplo también muy, muy rápido. Yo a principio de año hice un taller, una formación para facilitadores de grupos de hombres contra las violencias machistas, ¿no? Y yo creo que estábamos ahí, pues, unos 15 o 20 hombres en ese taller, ¿no? Ese taller duró un mes y medio, y a mí nadie me ha llamado para decirme, oye, tú estás facilitando un grupo. Me explico. Es decir, se hace una formación, se utiliza dinero público muy bien utilizado porque hace falta hacer cosas, pero ¿quién hace ese seguimiento de que esa acción ha acabado provocando que esas 15 o 20 personas, 15 o 20 hombres que había en ese taller, estén haciendo grupos de hombres precisamente para llegar a más hombres? O simplemente estamos haciendo formaciones, talleres, porque ahora toca hacerlas y no estamos preguntándonos si eso ha conseguido algún cambio, ¿no? Yo creo que me falta un pelín más de autocrítica. Yo creo que hace falta, es muy necesario hacer muchas cosas, pero creo que es muy necesario saber para qué. Y a mí el para qué, esa es la gran pregunta. ¿Para qué se hace esto y qué podemos conseguir? Estoy contigo, Víctor, en ese sentido, y me lleva a algo que también conversamos previamente a este momento. Y es que, además del para qué, está el cómo, y ese cómo tiene que ser honesto. Honesto con quién quiero ser, honesto con las personas que tengo a mi alrededor y con las que me relaciono, y muy honesto también con
con las consecuencias que tiene esto que quiero hacer. Entonces, ese punto de la honestidad yo creo que es un punto revisable en cualquier actuación de cualquier persona y de cualquier grupo, ¿no? Pero ciertamente desde el punto de vista quizá a lo mejor de las mujeres, no sé si esto surgirá en la conversación, la honestidad que podemos reconocer en el trabajo de otros compañeros realmente es lo que más nos importa. A mí es lo que más me importa. Estoy mucho con esta otra compañera que has nombrado, con Susana, cuando dice no me importa lo que hagáis en el círculo, en el sentido, lo entiendo de una manera muy amorosa, ¿eh? No es que no le importe, es que confía en que en ese círculo se produzcan cosas muy interesantes para todas las personas que están en él. Ese sería, yo creo, el no me importa, ¿no? Ese confiar en que de ahí van a surgir cosas buenas entre las personas que están implicadas. Pero esa parte de la honestidad, esa parte del eso para qué va a servir, en qué va a cambiar no solamente tu vida, sino la vida de las personas de tu alrededor, en qué medida va a provocar que la injusticia sea menos injusta. Eso es importante y esa medida evaluativa debe estar en todas nuestras acciones de hombres y de mujeres. Pero sí que es verdad que la honestidad en ese sentido que mostráis algunas experiencias masculinas es más de confiar en vosotros que otras opciones. Para mí, sin lugar a dudas. Hay un punto además que hemos nombrado mucho y yo creo que está en la trayectoria sobre todo de la gente de mi generación, de hombres y mujeres de mi generación. Y es que hemos llegado a esta reconstrucción personal muchas veces, las mujeres, gracias también a una trayectoria de los grupos de mujeres que ya, bueno, pues como habíamos estado nombrando, son cuestiones que se abordan en la historia. Pero lo cierto es que hemos abordado muchas agendas feministas comunes, gracias quizá a... 5:30. Perdón, no sé quién está... No, que... Perdón, ¿podemos quitar los audios, Felisa? Decía que qué importante ha sido el indagar sobre nuestro ser hijas y en concreto sobre vuestro ser hijos, el vuestro, y qué importante ha sido indagar sobre el ser madres, que era un mandato cultural que nos ha costado y nos cuesta quitarnos de la mochila a muchas, pero que ha sido una oportunidad cultural que habéis tenido a vuestro favor también, yo creo, algunos de los hombres que estáis en los círculos. Pero además de eso, indagando, me gustaría que le diéramos una vuelta a este ser hijo y ser padre. Me gustaría que le diéramos otra vuelta también a otro elemento que estaba también en el discurso de Justo, que es cómo la construcción sexual de las personas construye igualdad o desigualdad, justicia o injusticia. Y esa construcción es personal, pero es colectiva. Y la construcción sexual está en el punto de mira. Y está, en concreto, en vuestro punto de mira. ¿Qué podemos hablar de estos dos temas que han sido lugares recurrentes donde nos hemos podido encontrar quizá en el discurso mujeres y hombres? Víctor. Empiezo yo. He empezado yo más veces de preguntas que tuve, pero bueno. Es una... Ya estamos compitiendo. Sí, no. Yo es que me escondo, me escondo. Yo creo que has tocado el gran temazo, ¿no? La construcción de la sexualidad, ¿no? Yo no soy sexólogo, o sea, yo voy a emitir una opinión de mi experiencia vital, porque no tengo otra más. O sea, solamente tengo eso y solamente tengo lo que leo, lo que intento investigar, ¿no? Por mi cuenta. A mí me parece un tema, un eje central. Yo creo que el tema de la sexualidad, en mi caso, yo no he tenido educación sexual, cero. O sea, ni buena, ni mala, ni regular, cero. Ni en la familia, ni en casa, ni en el colegio, ni en ningún sitio. Entonces, eso es como si te dejan abandonado en el desierto y dicen, búscate el agua. Pues siendo de la generación que soy, yo tengo ya 49 años, imagínate lo que he aprendido yo de sexualidad y en dónde lo he aprendido, ¿no? En eso, ¿cómo me ha marcado a mí para construir no sé si llamarlo de identidad sexual o mi sexualidad, ¿no? Que tiene tanto que ver con
porque ahora no hablamos de sexualidad, hablamos de relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, hablar de sexualidad implica hablar también pues de afectos y de relaciones con mujeres en muchos aspectos, o sea, no solamente en lo sexual, ¿no? Y yo creo que lo inunda todo, para bien o para mal. O sea, el tema de la sexualidad. ¿Por qué? No solamente en la relación, por así decirlo, de pareja, con otra mujer, sino porque yo creo que si una persona, pues a lo mejor como yo, que empezó consumiendo pornografía a los 12 años, hasta hace muy poquito, desgraciadamente, pues cómo eso te condiciona para que tú vayas por la calle y veas una mujer y qué imagen tiene de esa mujer que no conoces de nada y a la que a lo mejor no te tienes que dirigir, pero la estás mirando, o por lo menos estás cerca de ella, a lo mejor en el metro, en el autobús. Entonces, ¿qué se te pasa por la cabeza? O sea, ¿qué has ido construyendo a lo largo de la vida durante tantas décadas y qué opinión eso te ha hecho tener de las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque tiene que ver con la sexualidad. O sea, la sexualidad no es simplemente, pues eso, pues una parte de una relación que tenemos con una mujer, sea pareja o no sea pareja, ¿no? Yo creo que al final es una forma de entender y de ver a las mujeres. Y como desgraciadamente la sexualidad quizás ahora mismo es donde más está inmersa la violencia contra las mujeres, a través sobre todo de la pornografía, pues yo creo que la visión que podemos tener los hombres, seamos de 14 años, de 20, de 30 o de 50 casi como yo, pues es desgraciadamente pesimista. Yo no sé, yo creo que en este país se han hablado de cifras de prostitución cercanas al 40% de hombres y en pornografía yo no sé si estamos cerca del 100%. Entonces me gustaría saber los hombres, me da igual la procedencia, la edad o lo que sea, qué ideas tienen de la mujer cuando pues, en un momento dado no les importa estar consumiendo o viendo un vídeo pues, donde se las agrede o se las agarra del cuello, se las practica cualquier cosa que encima nos excita. Entonces yo creo que yo creo que sí o sí. Lo que pasa es que también estamos en un tiempo tremendamente complicado. La sexualidad tiene que entrar en los colegios, pero tiene que entrar de una forma decidida, temprana y con unas vistas en el tiempo que dé tiempo, o sea, a tratar un montón de temas que tienen que ver en mayor o menor medida con este tema, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. A través no sé si empieza antes la violencia contra las mujeres o la sexualidad o la violencia a través de la sexualidad. Yo creo que están tan íntimamente ligadas que hablar de una cosa es hablar de la otra. Entonces, creo que es fundamental que de una vez entre esa asignatura todavía pendiente, que en muy pocas ocasiones se trata 2 horitas en un semestre o 2 horitas un trimestre en un taller, y eso es un grano de arena en una playa inmensa. Yo creo que es fundamental empezar a trabajar, porque además no tiene nada que ver la pornografía que veía yo con 12 años hace 35 años que la que ven ahora los chavales de 8 años. O sea, no tiene nada que ver. Entonces creo que encima llevamos un buen retraso. Gracias, Víctor. Justo. A mí me sale empezar diciendo que esto de la construcción de la sexualidad es como que hay una especie de asunto nuclear, eje central, unívoco, que hay que abordar, como que tiene una importancia superior a cualquier otra cosa. Y a mí eso me preocupa, o sea, me parece que no es un abordaje del todo realista. Ahora explico por qué. Sí me parece interesante compartir con vosotras y vosotros que lo que llevamos de 2021, después de un año de pandemia, el número de agresiones sexuales ha subido un 37%. Agresiones sexuales de hombres contra mujeres, no del patriarcado contra mujeres, de hombres contra mujeres. Ha crecido un 37% y el número de violaciones con penetración un 19% respecto al mismo periodo prepandemia. Y sorprende infinitamente que a la vez que está ocurriendo esto, es decir, que esto es un tsunami que no somos capaces de gestionar, pues a la vez existen voces masculinas que están trabajando en el regulacionismo de la pornografía, en el regulacionismo de la prostitución, incluso empezar a introducir escenarios de regulacionismo de vientres de alquiler, del uso de las mujeres como vasijas. ¿Por qué explico esto? Porque la sexualidad humana, que no tiene nada que ver con la sexualidad animal, la sexualidad humana y la sexualidad masculina en particular es un proceso, pero también es una vivencia
que se podría vivir sin hacer daño. No me importa que sea hegemónica, diversa o medio pensionista. Es decir, la sexualidad masculina no tiene por qué llevar inherente elementos de poder, de dominación, de explotación, de negocio. Esto parecería razonable. ¿Pero qué ocurre? Que la sexualidad masculina nace y surge en medio de una socialización masculina de las que ya que hemos hablado. Machismo, los hombres somos superiores a las mujeres per se. Misoginia, las mujeres nos producís rechazo. Patriarcado, no sois personas completas, sois cosas a las que explotar. Ponte ahora ahí a crecer sexualmente. ¿Me explico? ¿Qué sexualidad vas a construir? Jamás será sexualidad, será poder, sometimiento, explotación, porque está en los previos el problema. No está en la manera de autopercibir nuestra sexualidad o de... Es que si no veo una persona, un igual ante mí, jamás voy a relacionarme sexualmente como un igual. Por lo tanto, creo que además del trabajo en sexualidad, como dice Víctor, es indispensable desmontar y desarmar, como dice Beatriz Ranea, la masculinidad como una construcción supremacista, cosificadora y explotadora de toda mujer que nos rodea. Porque aquí al lado de mi casa está uno de los mayores prostíbulos de Madrid, abierto con luces de neón por todas partes, donde cualquier tío puede llegar y por 20 euros puede tener acceso al cuerpo de una mujer. ¿Cómo vas a...? Y hay chavales alrededor en ese pueblo que lo ven todos los días. ¿Cómo les explicas después en el cole eso más la pornografía, más que la relación sexual antes es una relación entre iguales? Si los adultos no nos comportamos así. No sé si me explico. Entonces parece muy evidente que antes de abordar la sexualidad como un constructo a trabajar sobre él, de la diversidad, etcétera, tenemos que desarmar toda la estructura ideológica y de privilegio masculino. Esta es mi opinión. Meridianamente, claro. Una hora exprimiéndoos en esta conversación, pero no. Ahora sí que me gustaría que pasásemos a los micrófonos abiertos y cada una de las personas que hemos participado de esta conversación hasta ahora en silencio pudiéramos compartir más cosas de las que nos han surgido en el pensamiento y en la obra. Así que abrimos los micrófonos, quienes queráis, para intervenir bajo vuestros propios argumentos y para, no sé, para solicitar algo más de Víctor y de Justo y de lo que piensan y cómo sienten. Así que adelante. Rosana, qué alegría. Perdonad un momento que me pare allí. Qué alegría que Rosana está allí, que la veo poquito, porque ¡ay! Ahora se ha ido. Qué alegría ver a Rosana, que significa que aunque esté en casa, está un poco mejortica que como para hablar con nosotras y con nosotros. Bueno, y un beso a todas, las demás, claro que sí, a todos. Bueno, empiezo yo. Venga, Pili, adelante, esa es mi Pili. Venga, mira, nada, se me han ocurrido muchísimas cosas, me han movido muchas cosas lo que habéis hablado. Y una cosa que todavía, algo que tenemos que hacer mucho las mujeres también, las mujeres feministas, que todavía hay mucho pensamiento en algunas mujeres, como que a mí me han dicho a veces, pues es que claro, van así vestidas, bueno, todavía estamos en eso. Que los hombres les acosan o hay tal o hay cual, cuando una mujer te dice que esa mujer porque tiene que ir vestida provocando. Todavía nos queda mucho camino a las mujeres por construir, ¿no? Por nuestra parte. Porque tal vez tenemos ese machismo en vena que nos han educado, o no sé, hemos sido educadas de esta manera, ¿no? Que más, no sé si es
pensamiento muy antiguo también, ¿no? A lo mejor pero no son mujeres tampoco muy mayores, ¿eh? Es que me choca y me apetecía compartirlo con vosotros porque me chocó cuando las escuchaba y para que sepáis que todavía, bueno, seguro que lo sabéis, pero que es que te lo encuentras. Y bueno, en cuanto a muchas otras cosas de las que habéis hablado, pues bueno, ya podréis participando si queréis más, pero por romper un poco el hielo y empezar con algo, ¿no? Yo creo que si por cada mujer o por cada madre que le dice a su hija no vaya vestida de esta manera porque te van a mirar por la calle, hubiera un padre que le dijera a su hijo ni se te ocurra mirar a las mujeres de esa manera, ni se te ocurra decir ningún tipo de comentario sobre su vestimenta, no existiría ese problema. Hay cosas que yo creo que tampoco vamos a ser ingenuos, ¿no? Que decir, las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que siempre al final el foco va en vosotras y siempre Se habéis me tenido en cuenta cuelga, todo. no te oigo. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Me estoy quedando yo congelado. Pues ¿Me oís? aquí te oímos muy bien, No, sí. no, Sí. te vemos bien, Víctor. ¿Me oís? Vale. Sí, Es que y por un aquí momento igual. pensé que era yo el congelado. Entonces, Yo no le he escuchado a Víctor. pues a ver si me escuchas otra vez. Quiero decir Voy que a si poner el por cada... cargador, no sea que me quede con poca batería o algo y por eso no se oiga bien. Sí, Pues sí, a ver si dime, ahora por a ver favor. si ahora me escuchas. Yo que si Dale, gracias. por cada mujer o Sí, por cada madre que le dijera a su hija ese mensaje que tantas veces hemos escuchado de no vayas vestida de esta manera o no vayas a ciertas horas por ciertos lugares, sí. hubiera a su vez pues el mismo discurso del otro lado Ay, de un qué lío. padre diciendo a su hijo, A ver. cómo no debería comportarse con las mujeres, pues bueno, yo creo que por lo menos esa balanza estaría un poco más equilibrada, ¿no? Y no tendríais siempre la responsabilidad de que encima que os agreden, pues tener la culpa de eso, que ya es el colmo ya del patriarcado, ¿no? Que encima tengáis vosotras la culpa de que os agredan, ¿no? Queda todo un mundo por hacer en la otra mitad de la balanza que siempre hemos estado ahí encima sin pensar que nada de esto iba con nosotros, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental, que empecemos a poner el foco en los hombres. Y a mí lo que me sale decir, Pilar, es que ese discurso que mencionas, que es esa mirada entre vosotras de no provoques, no trata de ser más recatada, etcétera, tiene un discurso primigenio, originario en la masculinidad. Y te voy a ser muy sincero. Nosotros nos arrogamos en la interpretación de que si vais con minifalda es que vais provocando y nos estáis llamando para acceder sexualmente a vuestros cuerpos. Y esto nos lo contamos entre nosotros. Mírala cómo va, si es que va provocando. Y luego la segunda cosa que nos decimos entre nosotros es, puede más dos tetas que dos carretas. Si es que no... Sí, las cosas son así. Si tenemos un discurso en la construcción masculina donde creemos que nuestro deseo es un derecho. Nuestro deseo sexual es un derecho. Y a partir de ahí vemos cuerpos en los que simplemente ejecutar nuestro derecho. Y esta es la construcción de una socialización masculina que es la que lleva a esas agresiones sexuales de las que hablaba antes. Estos chavales o estos hombres que van por la calle ven una oportunidad y dicen, bueno, me cojo y ejerzo el poder supremacista. ¿Por qué digo esto? Porque el foco es el que dice Víctor. Esta es mi posición absolutamente. O sea, no puede ser que miremos a la víctima. Esto es profundamente injusto y solo pasa en este tipo de desigualdad y de explotación y de violencia, que es el de hombre-mujer. En ninguna otra explotación, en el mundo obrero no culpamos al obrero, en el mundo racializado no culpamos al negro, en el mundo de la homofobia no culpamos al homosexual, pero aquí sí, aquí os culpamos a vosotras. Es sorprendente y solo pasa en esta estructura. Por eso hay que revisar, como dice Víctor, a quién le dirigimos, yo creo, el mensaje de quieto, no te lo vamos a permitir. Y eso tiene que ser al lado masculino. Sí, sí. Más intervenciones. Monse, veo que ahí hay un movimiento, no sé si significa que quieres participar.
yo querría comentar otra cosa también, si no habla nadie, Sí, adelante, Pili. que, a ver, pensando o intentando meterme en la cabeza de algún hombre que agrede a una mujer, que ya no digamos, bueno, pues de alguna manera que la tiene como, pues como decías, como decía, creo que era Víctor, con el patriarcado, ¿no? De decir, tu madre no sirve para nada, tu madre, ¿no? ¿Era Víctor o era Justo? No me Justo. acuerdo. Justo, perdona. Bueno, soy especialista en cambiar los nombres. Sé a quién lo ha dicho, pero no me acordaba del nombre. Bueno, entonces, no sé, como que a ellos les ha llegado una educación también de, bueno, pues que han recibido a lo mejor palos, que han recibido una educación también muy, muy reprimida y muy, bueno, pues no adecuada, ¿no? Entonces ellos, digamos que repiten patrones, ¿no? Y cómo llegar a toda esta gente, a todos estos hombres o chavales, porque cuando llegan a hacer alguna de estas cosas, yo pienso que también han tenido ellos mucho dolor, ¿no? Han sentido en algún momento, eh, han sido víctimas de alguna manera. Entonces, a mí me parece muy interesante que se pueda llegar, no sé cómo, por los colegios seguramente, ¿no? Con la educación desde, vamos, lo mejor es la escuela, para empezar, pero con mucho más, con mucha más incidencia, ¿no? No, como estaban hablando antes de, por ejemplo, el tema de educación sexual, 2 horas en un trimestre, o es insuficiente, pero igualmente veo insuficiente todo este tipo de educación, ¿no? Os planteaba esto. Unas reflexiones. ¿Respondes tú, Justo, o yo? Bueno, yo es que comprendo bien la aproximación de Pilar. Hay una razón, buscando las razones primigenias de nuestro que hemos sido, podido ser maltratados, podido ser damnificados. Eso nos pasa a todos los seres humanos, no solo a los hombres. Vosotras también. Sí, también. Sin embargo, vosotras no matáis, ni violáis, ni no hacéis este tipo de cosas. Por lo tanto, el asunto está en otro lado. Pero lo que es interesante, yo creo, en estos análisis es, a veces, compartir, esto lo ha contado muy bien Víctor antes, hacer convivir todo este trabajo emocional, buenista, que me parece bien y humano, con la realidad social y política. Porque los hombres ganamos un 20% más que las mujeres en este país. Tenemos el 20, o sea, tenemos más riqueza que vosotras solo por el hecho de ser hombres. Y eso no responde a ninguna estructura de opresión, o sea, me refiero a ninguna estructura de asunto emocional. Es porque es un privilegio. Tan sencillo como eso, como que los empresarios tienen ciertas prebendas que no tenemos los obreros, ¿no? El abordaje también desde una perspectiva de desigualdad social profunda. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de los cuidados? Y en particular de las personas ancianas. Que ahora de los niños sí que parece que nos hemos puesto los papás nos hemos puesto las pilas, pero a mí me consta en mi entorno y en mis investigaciones sobre la masculinidad que el 90% de los ancianos y ancianas codependientes los cuidáis vosotras. Y esto no tiene nada que ver con que a mí me hicieran daño de pequeño. Es que es mucho morro y es un privilegio. Sí. Hombre, ¿sí o no? Aquí Sí. estamos entre amigas oscenses. Es así. O sea, no, y es más, en algunas familias ni se le ocurre al hermano plantearse que él pudiera hacer algo respecto a cuidar a la mamá. Y si hubiera alguien que cuidara a la mamá, me refiero a la mamá anciana, es la cuñada. O sea, me explico, la nuera, ¿no? Sería. Estos lo conocéis mejor que yo. Entonces, estas realidades son las que yo creo que hay que abordar, no solo, o sea, con una, vamos a decir, con una aproximación de justicia social. Y eso formaría parte probablemente de un trabajo educativo tan sencillo de valores, o sea, de valores y de ética.
la famosa ética masculina, que es una ética razonable entre hombres, pero cuando vosotras sois el sujeto al que atender, vosotras no, con vosotras de ética poca. Sería un poco el planteamiento, ¿no? Víctor. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa más a la reflexión que nos pedía Pili, ¿no? O Pilar, no sé cómo prefieres que te llamemos. Mira, yo conozco dos personas que yo creo que son las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, que son mi padre y mi madre. O sea, yo tenía una crianza idílica, maravillosa. Jamás en la vida he sufrido ni siquiera un mínimo cachete, ni grito, ni nada por el estilo. O sea, he tenido una infancia que ha sido una alfombra roja, un camino de rosas. Sin embargo, eso no me ha impedido a mí sentir que he estado muy cerca de agredir físicamente a alguna de mis parejas. O sea que, por intentar darle la vuelta a la tortilla al argumento de que si es verdad que hay hombres que han sufrido malos tratos de incluso su padre o algún familiar y tal, desde pequeños, que eso los va a convertir en potenciales maltratadores, creo que es el mismo argumento que cuando utilizamos pues que un hombre agrede a su pareja, pues que había bebido mucho o había consumido drogas. O sea, estamos poniendo la responsabilidad en algo aparentemente, pues no decir anecdótico, pero no es el eje central. O sea, si yo que he recibido una educación 100% idealizada, pues ¿por qué? Porque yo también he aprendido a socializarme como hombre y a sentir que a mí una mujer, por ser mi pareja, me tenía que obedecer. O sea, no podía pensar de una manera diferente que yo. O que cuando se ha producido una ruptura, pues hemos tenido una discusión y yo necesariamente sentía que tenía que quedar por encima de ella. O sea, eso, es decir, hay partes a lo mejor de ciertos discursos que escuchamos que son solamente eso, partes que no explican. A mí, por ejemplo, no me explica, o sea, el hecho de que un hombre de pequeño haya podido sufrir algún tipo de maltratos no es una relación causa-efecto de que eso le vaya a provocar, porque curiosamente si de mayor le provoca alguna actitud de violencia, siempre va a estar dirigida a las mujeres. Ese hombre que a lo mejor ha sido maltratado de pequeño no va por la calle a agredir a otro hombre, porque entiende que ese se está relacionando con un par, con un semejante, sino que a lo mejor en su casa, con su pareja, es donde va a aflorar esa supuesta violencia heredada, por llamarle así de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es importante porque creo que a veces tratamos, o sea, quiero decir, parece que tenemos más urgencia en exculpar a los hombres, así en general, para que no nos sintamos un poco incómodos, que no simplemente, pues eso, poner el foco en lo que tenemos en común. O sea, que yo creo que justo yo lo hemos repetido varias veces, muchas veces en algunos de sus talleres, cuando hablamos de casos como, no sé, como el de la manada, por ejemplo, por ponernos en un extremo salvaje y brutal, pues yo creo que si hiciéramos una especie de recorrido por las masculinidades de esos hombres de 30 y pico años y de las de Justo y mías, pues a lo mejor si ponemos el guión de por dónde han transcurrido ambas, pues a lo mejor no es tan diferente. Es decir, yo evito la tentación de poner siempre el foco en que los hombres violentos y los hombres que violan son algunos hombres que están fuera de sí o que están enfermos o que les pasa algo o que les han maltratado de pequeños. A mí no. Yo he conocido hombres totalmente normales, tan normales como yo y como Justo, tremendamente machistas y que han tenido unas relaciones con sus parejas que son inadmisibles. Entonces me parece más importante eso que no que tratar de buscar un nexo de unión entre que si un hombre ha maltratado a su pareja es porque de pequeño a lo mejor ha sufrido algún maltrato, que por supuesto eso no ayuda, que también habría que hablarlo y que tratarlo, pero que yo creo que no explica nada de la ecuación de intentar entender la violencia tan brutal que sufren las mujeres a diario, ¿no? Georgieta no tiene micro ni cámara y entonces ha apuntado ahí su intervención en el chat. Os lo leo brevemente. Buenas tardes a todas y a todos. Perdonad que no tengo aquí cámara y micro, pero me parece muy interesante la idea de poner el foco en la mujer como cómplice de muchas situaciones. A lo mejor está más en la línea de desde la justificación de la prostitución, el consumo de la pornografía, la cosificación de sus hijas y de sus hijos, unos más que otros, diferentes posturas como madre, hermana, esposa, amiga, profesional, y ese diálogo con nuestros respectivos hermanos, colegas, esposos, amigos, etcétera, en donde llegar a una posición equilibrada y con derechos iguales en todos los escenarios. Aquí nos culpáis a las mujeres, está claro, y además nosotras lo tenemos que evitar, no podemos aceptarlo, tenemos que aprenderlo, nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos en ese camino.
porque está tan implementado que a veces nosotras mismas lo aceptamos como cuando estás en un coche y conduces y ya no hace falta que mires, porque sabes dónde están perfectamente cada mano, dónde está todo. Pero la conciencia actual nos obliga ya a tomar partido como mujeres y no cargar con esa curva. Quizá al escribirlo hemos encontrado alguna cuestión que podía parecer diferente, ¿no? Pero al final creo que debemos quedarnos con esta frase última concluyente de Georgetta cuando dice: la conciencia actual nos obliga ya a tomar partido como mujeres y no cargar con esa culpa. Y yo fíjate, Pilar... Fuera mochila de culpas, sí, sobre todo para nosotras. Sí, si me permites, Pilar, yo enlazo que había leído el texto de Georgetta, que lo había dejado en el chat y tenía ganas de decir algo sobre él porque me hace estupendo. Georgetta lo que está diciendo y habla, se dirige a vosotras, que a estas alturas la conciencia ya pide, bien, eso es asunto vuestro, pero déjame usar la sabiduría de Georgetta para dirigirme a los hombres. A estas alturas, queridos amigos, viváis donde viváis, no importa en qué rincón del rural, del sitio más recóndito de este país, no me creo que a estas alturas no os ha llegado ya el mensaje claro de lo que estamos hablando. No existe ningún lugar de España donde no haya llegado ya el mensaje feminista, no importa que sea en los colegios o que sea a nivel de ayuntamiento, pequeño ayuntamiento, grande, porque yo lo conozco todo el enorme trabajo que habéis hecho las mujeres feministas y seguís haciendo pedagogía en las charlas, en los libros, en los medios de comunicación, como para que alguno no pueda decir es que yo no me había enterado. A estas alturas, si no tomáis conciencia y actuáis en consecuencias porque no os da la gana. Ya no vale decir, pobrecito, yo no sabía. Ya sabes que eso que haces es agredir y es violencia. Si lo sigues haciendo, es porque has elegido ya hacerlo. Y a estas alturas no hay buenismo que valga. Esta es mi aproximación respecto a la masculinidad. Y me parece más que razonable, porque si no vamos a estar eternamente pensando que eran otros tiempos, y eran otros tiempos, y va a seguir la misma historia que cuando mi padre. Y eso no puede ser. Que generación, al menos tras generación, no solucionemos estas miradas, ¿no? Y yo esto se lo digo a mi hijo. Ya no. Como dice Georgetta, ya toca parar. Sergio, ¿querías aportar tú también? Sí, bueno, me he perdido un trozo porque justo me han llamado, pero No me podemos verte, gustaría, ¿verdad, Sergio? no sé cómo se pone para ver. Pues ¿Me oís? Sí, ¿no? sí, te oímos, ¿no? Si estás cómodo así, vamos a escuchar tu voz, que también es muy agradable. Adelante. Pues eso, no, me he perdido un trozo y no sé si hay alguna metodología o algún sistema para entablar estas conversaciones y llegar a un punto resolutivo, porque me parece que en sí es una buena idea pues juntarte con otras personas, en este caso hombres, y dialogar sinceramente de nuestras profundidades, y eso en sí ya es sanador, pero no sé si hay una metodología y sobre todo una estrategia para poder perdonarnos, ¿no? de muchas de las cosas que hemos hecho. Ya Bueno, está. pues muchas gracias, Sergio, por tu aportación. Ojalá, digo ojalá la hubiera en el sentido de que ojalá lo hubiera una formulita mágica, una varita mágica que lo provocara. Yo creo que, no sé, ahora dirá justo también su opinión. Yo lo que he conocido durante estos últimos años, yo creo, por ejemplo, la herramienta de los círculos de hombres, del grupo de hombres, creo que es necesaria, creo que hay que pasar por ella. Creo que también que no es para quedarse en ella. Yo creo que es una especie de etapa para coger más consciencia. O sea, que quiero decir que el cambio nunca va a ser solamente individual. Esa es mi opinión. O sea, que creo que tiene que ser colectivo y eso también tiene que traspasar las puertas y llegar un poco a la calle o a la sociedad, no sé de qué manera, ¿no? Entonces yo creo que no sé si hay la metodología que antes explicábamos justo yo de la que hemos seguido nosotros en nuestros libros, es que nos ha ayudado pues un poco pues, a caminar, ¿no? Ya conocéis esa frase de que, bueno, que uno solo va más deprisa, pero que conjuntamente con más gente llegas más lejos, ¿no? Yo creo que también
lo que se trata es llegar más lejos. A lo mejor no más deprisa porque a lo mejor nos paramos antes, pero sí que es llegar más lejos. Yo creo que, bueno, pues yo creo que lo primero que, si es por intentar buscar ideas, Sergio, de lo que poder hacer, yo creo que es una muy buena opción buscar algún círculo, grupo de hombres que tengas en tu cercanía, y si no tienes, que lo pongas tú, que te busques los hombres que tengas cerca que también tengan las mismas inquietudes y que trabajéis, porque esto no deja de ser un trabajo como otro cualquiera. Esto no es para pasar 2 horas cada 15 días y contarnos nuestras penas, entre comillas, ni para pedir perdón por lo que hemos hecho, porque eso tampoco cambia nada, no genera cambio. Pues ya hemos hablado antes de la culpa, sino que la propuesta es encontrar nuevas maneras de relacionarnos que no tengan que ver ni con el machismo, ni con la violencia, ni con una serie de cosas que también hemos aprendido y que a lo mejor no hemos sabido quitarnos de encima hasta ahora, ¿no? Esa es mi propuesta. A mí me sale, Sergio, también en un terreno práctico. Mirad, seguro que esto está de acuerdo. Pilar, nosotros tenemos liberado el primer libro. Entonces, si te parece bien, en PDF, quiero decir, a disposición vuestra, si te parece bien, yo te lo envío y si alguien lo quiere, lo puede leer perfectamente y se lo puede distribuir en formato electrónico. Vamos a liberar el segundo, pero todavía no está. Entonces, cuando esté, también te lo hacemos llegar. ¿Por qué digo esto? Porque, Sergio, yo te invito a que te lo leas, el primer libro de Diálogos Masculinos. Porque desde ahí hay una cuestión que preguntas que es súper interesante y es cómo lograr explorar todo esto y perdonarnos, ¿no? Esa famosa sensación de que estamos fustigándonos en el sentido de que parece que esto es una culpa que llevar encima. Esto es una aproximación que está, para el que le guste, le parece una aproximación judio-cristiana a la vida. Aquí lo que se pretende es meter el otro parámetro, que es el de la responsabilidad. Y salir de los territorios emocionales, que está muy bien trabajarlos, pero recordar que tenemos una responsabilidad de transformación, no una elección personal. Porque supongo que todos queremos progresar y queremos que nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestros convecinos y convecinas vivamos en un mundo más igualitario, un mundo más justo, un mundo mejor. Y yo estoy convencido. Pues solo hay una forma de hacerlo, que es a través de estos mecanismos. Y a partir de ahí, con este espíritu de responsabilidad, fueras culpabilidades y fuera juicios, aparece lo que dice Víctor, el interés por tirar del hilo. Y en Huesca, si estás en Huesca, encontrarás con quién relacionarte, que seguro que esté en esta dirección, y si no, yo y Víctor estamos a tu disposición. Muy bien. Gracias por vuestra generosidad a todas y a todos, y también a Víctor y a Justo, que siguen hablando desde cada cual mismo y desde una experiencia colectiva que ya también tiene su propio peso. Son las 6:06 y sabéis que nos gusta también ser muy, muy cautas con esto del uso del tiempo y procurar que si el encuentro hemos pensado que sea de 1 hora y media, pues mantenernos en él, no porque tengamos que agotarlo, como decís, ¿no? Sino porque es el momento para buscar un cierre. Sí que os agradecería que si ahora las personas que todavía estamos en este círculo, porque hay algunas otras que ya han tenido que marcharse, quiere decir alguna cuestión que nos pueda ayudar a cerrar esta tarde, lo agradeceré desde luego yo muchísimo. Si queréis podemos hacer una ronda, si os apetece, y si no, libremente, pues quien quiera puede hacer una aportación final. Yo decir gracias simplemente. Y bueno, si está disponible el libro, pues me gustaría que lo pasaran para poder ojearlo. Gracias. Vale, pues te lo hacemos llegar, Sergio. Gracias por estar ahí. ¿Alguien más tiene alguna otra aportación? Yo también daros las gracias y yo tengo ganas de leer el segundo libro. Y desde luego yo abogo por la responsabilidad individual. Me parece básico para que las cosas cambien. Así es. Responsabilidades individuales y colectivas. Eso está en todas las constituciones. Vamos a escribir una constitución como Dios manda. A ver si es posible. ¿Alguien más? Bueno, yo daros las gracias y la verdad es que me habéis removido muchas cosas de las que he vivido que bueno, no voy a compartir en este
en esta reunión, pero que tenéis mucha razón. Y encantada de haber conocido a Víctor y a Justo, y leeré esos libros, por supuesto. No he leído el primero tampoco, y sí, los voy a leer. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues Gracias, Pilar, también. tu sonrisa, Pili, también te asiste en la razón y en el corazón. Está clarísimo. ¿Alguien más? Muchas gracias. Por mi parte, también agradecer un montón la charla y a los ponentes, por supuesto. No he podido escucharla entera porque, como ya he dicho al principio, tengo algunos problemillas, pero he apuntado así alguna cosa que me ha parecido muy interesante para seguir repensando este mundo, que creo que al final es para lo que hemos venido. Así que muchas gracias. Gracias, Guille. Gracias, Guillermo. Georgieta dice, agradecida de conocer a dos hombres que no nos culpan. 2 más y vamos sumando. Qué gusto también, sí, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, si dejamos aquí esta conversación, vuelvo a decir que es porque no la queremos agotar, y os agradezco muchísimo a Justo y a Víctor que desde hace tanto tiempo os colocáis este encuentro en Huesca, aunque sea de esta forma telepresencial. Me pasa como a Monse, creo que hay que enlazar con Diálogos Masculinos 2 y por supuesto también ver el círculo como peli, como documental, porque creo que es un testimonio fresco el que nos pueden ofrecer las imágenes y las palabras también de otros hombres que están con vosotros. Eso siempre es así de bueno. Nos emplazamos para el próximo Embárcate, que será el próximo diciembre, que será ya martes 21 de diciembre, a punto casi de llegar a unas vacaciones laborales, escolares, por lo menos para una parte de la población. Y en ese 21 tendremos a una maravillosa feminista, a Mar Gallego, que es una periodista que, entre otras cosas, colabora con Pícara Magazine desde hace muchísimo tiempo y que ha escrito también un libro también muy fresco y muy descarnado. Porque es verdad que cuando Justo y Víctor nos sonríen, nos hablan desde las relaciones amables, pero las relaciones amables no tienen por qué enmascarar un mundo como decía antes también Justo, un mundo de dolor que nos tiene que servir para caminar cada vez más juntas y cada vez más juntos, y desde luego para construir una vida diferente y para permitir que otras y que otros también tengan la posibilidad de construir la suya propia. La próxima vez que nos encontremos, 21 de diciembre, martes, con Mar Gallego, como vaya yo y lo encuentre, que es así como se titula el libro. El libro, sí. Un libro precioso y que también ocurre como con Diálogos Masculinos. Te haces una idea por el título y resulta que no caben los prejuicios cuando realmente queremos encontrarnos. Un besazo, chicos, un besazo, chicas. Muchas gracias, Huesca. Sed todos los felices que podáis, ¿vale? Y nos vemos la próxima vez. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.